Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Hay más empleos, pero todavía faltan. Según el DANE, el 2021 cerró con una tasa de desocupación del 11% en el último mes. Pese a los avances, todavía no se logra llegar a los niveles previos a la pandemia. Analizaremos el tema con Sergio Olarte, del equipo investigador del Scotiabank Colpatria. El coletazo en las tasas de interés. A partir de mañana será más costoso pedir créditos bancarios. La Superintendencia Financiera certificó un aumento en las tasas de interés corriente y de mora. Hablaremos del tema con Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia. La movida del magnate George Soros. Este inversionista norteamericano le inyectó dinero a una compañía colombiana que gestiona la contratación formal de empleados domésticos. Juan Fernández nos trae todos los detalles en minutos en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando del informe sobre el mercado laboral que fue presentado esta mañana por el DANE y que trae buenas noticias por un lado y malas por otro. Pero primero quiero saludar a nuestro analista invitado para hablar mucho sobre este tema, doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches para todo el equipo de trabajo de Caracol y para todos los televidentes de Signo Pesos en Colombia. 11% la tasa de desempleo, no en todo el 2021, pero sí en el último mes del año pasado, en diciembre de 2021. Y muchos dicen, bueno, esto me puede generar un poquito de optimismo porque ya se acerca a cifras de un dígito. ¿Cómo recibe usted ese 11% de diciembre? Pues así como usted lo dijo al principio del programa, yo creo que hay de todo acá, digamos. Hay noticias positivas y hay noticias y hay retos importantes en el mercado laboral. Por una parte, definitivamente la recuperación del empleo, al igual que la recuperación de la actividad económica, nos ha sorprendido a todos para bien, creciendo el Producto Interno Bruto cerca al 10% tranquilamente el año pasado y con una tasa de desempleo muy por debajo de lo que todos nos imaginábamos en plena pandemia. Sin embargo, desde hace unos meses para acá, lo que nos estamos dando cuenta es que esas mejoras en el empleo cada vez son más marginales, haciendo que queden todavía muchos retos por cuenta de equidad de género, de desempleo juvenil, de formalidad, que tiene que ser muy importante para las autoridades y que seguramente va a ser muy relevante para el próximo gobernante de Colombia. Doctor Olarte, ¿por qué, y usted resalta muy bien, de hecho hoy el Fondo Monetario Internacional subía las previsiones sobre Colombia del año pasado, también de este año, porque si la economía rebota 10 puntos con un crecimiento del 10%, y yo sé que no hay una relación directa entre estas dos variables, pero sí se esperaría una mayor reducción en las cifras de desempleo? ¿Por qué la economía crece 10, inclusive más, y la tasa de desempleo durante el 2021 no cae ni siquiera a 3 puntos? Esa es una pregunta muy buena, Víctor, difícil de responder, pero déjeme yo le doy como dos percepciones sobre eso. La primera es que de todas maneras la recuperación de la economía, el 10%, viene después de una recesión donde caímos el 6.8%. En el neto, digamos, haciendo las sumas y restas, la economía perdió riqueza de todas maneras. La economía mundial, no solo la colombiana, la economía mundial, haciendo que la producción que se hace ahora, si bien es muchísimo más rápido que se mejoró, digamos, la actividad económica en Colombia, no es la misma en términos absolutos que veíamos antes de la pandemia. Entonces la demanda por empleo es diferente. Y adicionalmente, de todas maneras, la pandemia nos enseñó muchas cosas, entre otras a que los productos y servicios se pueden producir y se pueden prestar de manera más productiva, más tecnificados, con más tecnología, haciendo que de pronto la demanda por trabajo sea diferente. Diferentes trabajos son los que se necesitan. Como nosotros no estamos preparados para hacer todo lo que la nueva normalidad nos demanda, entonces al principio se demora un poco más en responder el trabajo, mientras que nos educamos,
o aprendemos a hacer los nuevos oficios y seguramente en el futuro cercano eso va a producir mayores empleos, pero mientras tanto hace que el mercado laboral se atrase un poco con respecto a la recuperación de la economía. Doctor Olarte, cuando uno mira las gráficas del DANE, que son un poquito a veces enredadas y complejas, eso es como para especialistas como ustedes, pero uno sí ve que, por ejemplo, la economía ya está regresando a los niveles prepandemia, es decir, ya estamos produciendo los mismos pares de zapatos, los mismos pantalones, las camisetas, todo lo que producimos en el país frente a los niveles que teníamos antes de la pandemia. ¿Sí? La producción ya está regresando a la prepandemia, pero el empleo generado para producir esos bienes y servicios no está regresando a niveles prepandemia. ¿Eso quiere decir que estamos produciendo lo mismo con un menor número de personas empleadas? Eso quiere decir eso, sin embargo, déjeme, yo le recuerdo de alguna manera a los televidentes que como se mide la producción de un país es el flujo de producción. Entonces todo el tiempo estamos produciendo más que antes. Retornar a los niveles de prepandemia, lo que quiere decir es que crecemos 0%. Eso ya lo pasamos, la verdad es que ya estamos por encima de prepandemia, pero en nuestros cálculos, por ejemplo, si no hubiera existido la pandemia, estaríamos más o menos un 4 o 5% por encima de la producción de lo que tenemos en este momento. Entonces sí, usted tiene toda la razón, estamos produciendo lo mismo, pero de una manera mucho más tecnificada y con, de nuevo, un cambio de demanda laboral que seguramente se va a ir adaptando, pero adicionalmente es porque el deber ser, si no hubiéramos tenido pandemia, seguramente es que la producción fuera mucho más fuerte, mucho más alta, haciendo que la demanda por trabajo fuera más alta también. Doctor Olarte, ¿qué expectativas tienen ustedes frente al desempleo para este año? ¿Ya nos estabilizamos por ahí entre el 12, el 13, el 14%? ¿Será difícil que en términos anuales, cuando promediamos todo un año, regresemos a un dígito? Pues nosotros creemos que este año sí es difícil que regresemos a un dígito. Tenemos muchos retos. Mucha gente decidió dejar de buscar trabajo simplemente, sobre todo en las zonas rurales. Por desgracia, muchas mujeres que tuvieron que salir de la fuerza laboral simplemente están dejando de buscar trabajo y se están dedicando al hogar, haciendo que sea difícil para ellas retornar a la fuerza laboral. Pero adicionalmente, también el entorno político y económico mundial, elecciones acá, los resultados de elecciones en Chile, en Perú. De todas maneras, el conflicto entre Rusia y Ucrania hace que de pronto la recuperación de las economías en general se ralenticen un poco, se disminuyan, se desaceleren, y eso haga que los buenos números que hemos visto, la buena dinámica tan fuerte que hemos visto, se pueda desacelerar un poco este año, y así, aunque esperamos que se mejore un poco la creación de empleo, no creemos que alcance a tener desempleo de menos de 2 dígitos para este año. Usted habla de la brecha de género en el mercado laboral, es decir, hay menor desempleo entre los hombres que entre las mujeres, y bueno, cuando miramos el salario también hay una diferencia bastante importante. Pero miremos en puestos de trabajo. ¿Cree usted, y esa brecha pues sigue siendo grande, pero se ha reducido en los últimos meses, pero cree usted que con el regreso de los estudiantes a los colegios presencialmente y a los jardines, etcétera, eso podría favorecer una mayor empleabilidad entre las mujeres? Definitivamente, por 2 razones. La primera, digamos que es relativamente fácil de entender, y es que si yo ya no tengo que dedicarme a ayudar a mis hijos a la virtualidad o a darles comida y ese tipo de cosas que normalmente es una tarea femenina en Colombia todavía, entonces yo puedo salir a buscar trabajo y a encontrar trabajo. Pero la segunda es que de todas maneras la presencialidad de los niños en los colegios y en las universidades también genera efectos positivos secundarios. Genera que se reactive la hechura o la producción de uniformes, las ventas al por menor para cosas de estudiantes y ese tipo de cosas. Y normalmente las personas que venden en esos comercios al por menor en su mayoría eran mujeres. Entonces, definitivamente la presencialidad de los
de los niños y de los adolescentes y jóvenes en los colegios y universidades, seguramente va a ayudar a que esa inequidad de género se pueda reducir en el futuro cercano. Una última pregunta, doctor Olarte. Decía el director del DANE hoy que en el 2021 se recuperó el 50% del empleo que se había perdido en el 2020, año cuando llega la pandemia, pero que de todas formas nos quedan más o menos 1.200.000 puestos de trabajo por recuperar para volver a esos niveles del año 2019. ¿Cree usted que por sí sola, con la recuperación que está presentando la economía, por sí sola la economía va a recuperar ese más de 1.000.000 de puestos de trabajo, o se necesita una reforma, se necesita algo adicional para seguir disminuyendo estas cifras? Por desgracia, no creemos que la inercia de la economía simplemente haga que se recuperen los empleos perdidos, por lo menos en el corto plazo. Se necesitan de dos cosas. La primera, que entendamos que la nueva normalidad genera demanda de trabajo diferente, entonces necesitamos educarnos, por ejemplo, en el SENA y ese tipo de cosas para hacer cosas más virtuales, que es el nuevo trabajo que se demanda más. Y segundo, definitivamente una reforma laboral que haga que la flexibilización de alguna manera tanto de empleado como de empleador haga que las relaciones laborales sean un poco más sencillas, menos costosas para ambas partes y se logre hacer una mayor empleabilidad en Colombia. Pues bueno, como dijo usted entonces, desde un principio, cosas buenas y cosas malas de este reporte balance 2021 del mercado laboral colombiano. Doctor Olarte, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Feliz noche para todos y muchas gracias por la invitación, Víctor. Cae el desempleo en Colombia, pero aún no regresamos a la prepandemia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo avanza el proceso de integración de las bolsas de valores de Colombia, de Lima y de Chile. Ya regresamos. Continuamos aquí en Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, 18,30%, y corresponde a la nueva tasa de interés corriente fijada por la Superintendencia Financiera para el mes de febrero, que comienza mañana. Esta tasa máxima aplica para créditos de consumo y ordinarios y significa un incremento frente a la tasa que se estaba aplicando hasta hoy. Además, la Superintendencia certificó que la tasa de interés de mora, al igual que la tasa de usura, para febrero queda en 27,46% efectivo anual. Sube también. Esta alza en las tasas de interés en los bancos es muy posible que esté asociada con la política que está adelantando el Banco de la República y que consiste también en elevar gradualmente las tasas de intervención, las que se toman como referencia en el sistema bancario para controlar la inflación. Para analizar este importante tema, quiero saludar al doctor Juan Pablo Espinosa. Él es el gerente del Departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Doctor Espinosa, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Un saludo muy especial. Doctor Espinosa, cuando la Superintendencia Financiera de Colombia, para que nos ayude a entender este indicador, dice que a partir de mañana sube la tasa de usura en Colombia, ¿eso quiere decir que se empiezan a presentar incrementos en todas las tasas de interés del sistema bancario, o que ya se presentaron en el mes de enero esos incrementos? Pues la respuesta es sí a ambas cosas, es decir, esa certificación que hace la Superintendencia Bancaria periódicamente de cuál es la tasa de usura, que es la tasa máxima que puede cobrar un establecimiento de crédito por prestarle al público, es a la vez también el reflejo de lo que pasó en general en el mercado de otorgamiento de préstamos durante el mes inmediatamente anterior. De modo que es el reflejo de todas estas decisiones que se han venido tomando durante los últimos meses por parte del Banco Central, que ya empieza a incidir a través de diferentes mecanismos y diferentes canales de transmisión sobre las consideraciones que toma un banco a la hora de fijar esa tasa que le cobra a sus clientes. Es decir, ya se está transmitiendo la política monetaria del Banco de la República sobre las tasas de interés de los créditos que adquirimos los colombianos. Entonces, esa tasa de usura no va a subir por la decisión que tomó el Banco de la República el viernes de subir 100 puntos básicos las tasas de interés, sino por las 3 decisiones del año pasado.
Así es, Víctor, correcto. Es decir, lo que vamos a ver seguramente, porque esto toma un tiempo, no es una cosa que pase de un día para otro. El Banco de la República toma su decisión, en este caso la del viernes pasada, de subir su tasa de referencia de 3 a 4%. A partir del día de hoy empiezan en las operaciones interbancarias de corto plazo a subir ese nivel de tasa, pero ya lo que los consumidores ven reflejado como un, digamos, como un cobro a un nuevo crédito, y lógicamente pues cuando el momento que lleguen los pagos a sentirlo en el bolsillo, pasa un tiempo después. Eso cambia mucho realmente dependiendo de la coyuntura, pero yo diría que por lo menos toma algunos meses entre el momento en el que se toma esa determinación y entonces ya el cliente final lo siente. Eso quiere decir que la decisión que se acaba de adoptar por parte del Banco de la República muy probablemente se va a ver en tasas más altas durante el resto del primer semestre del año, pero con mayor intensidad probablemente en el segundo semestre de 2022. Ahora, doctor Espinosa, ayúdenos un poquitico como académico, como profesor, porque muchos no entendemos cómo subiendo tasas de interés el Banco de la República intenta controlar la inflación. ¿Qué ocurre en la mitad? Porque la gente dice al final, mire, nos estamos recuperando de la mayor crisis económica de la historia, el desempleo o el empleo todavía no reacciona. ¿Por qué me suben los intereses? Si eso es como ponerme trancas para seguir creciendo y para seguir haciendo cosas, comprando, invirtiendo, etcétera. Bueno, Víctor, me parece que esa es una pregunta clave para entender la coyuntura actual, porque la inflación que hoy estamos viviendo y que seguramente muchas de las personas que están viendo esta transmisión ya están sintiendo en su mercado diario, por ejemplo, se debe a muchos elementos. Tenemos una inflación muy alta de alimentos, subiendo más del 17% anual. Tenemos una escasez de muchos insumos productivos y también bienes finales por todo lo que está pasando en el mundo en materia de logística. Tenemos un incremento importante del nivel de la tasa de cambio que hemos experimentado durante los últimos meses. Tenemos un aumento del salario mínimo que fue el más alto de la historia en términos reales, y eso presiona al alza. Y por último, también tenemos el dato de inflación de diciembre pasado que se toma como base para revisar muchas de las tarifas que tiene nuestra economía. Entonces uno dice, son muchas cosas las que están incidiendo al tiempo, pero el Banco de la República tiene de entrada una restricción muy importante, y es que es como, pensemos como un mecánico que entra a reparar un carro que le llega al taller con varias fallas simultáneamente, pero resulta que en su caja de herramientas apenas tiene una herramienta a mano que es un destornillador. Entonces, para poder, digamos, enfrentar toda esa problemática que está ocurriendo al tiempo, el Banco de la República tiene únicamente un mecanismo de intervenir, de incidir en la economía, que es justamente esta tasa de interés de referencia. Entonces es tomar esa única herramienta y tratar a través de un incremento de la misma de alguna manera hacer que la economía marche un poco de una manera un poco más suave, y de esa manera evitar que haya un incremento de los precios. Y eso pasa por dos elementos principalmente, Víctor. Aquella persona que vaya a pensar en gastar hoy en día y en acudir a un banco a solicitar un crédito para comprar un vehículo, para irse de viaje, para cualquiera que sea su proyecto, pues va a encontrar que la cuota mensual con estas nuevas tasas de interés va a ser más alta, y por lo tanto cuando haga cuentas ya de pronto ese gasto que está planeando hacer no lo puede pagar. Entonces, a través de aplazar o de no tomar esa decisión de gasto, el Banco de la República lo que está tratando de hacer es que no haya un exceso de demanda en la economía. ¿Y por qué ese exceso de demanda genera inflación? Pues pensemos, no sé, en una panadería que produzca 100 panes al día, pero lleguen clientes a comprar o a querer adquirir 200 panes, seguramente el panadero va a subir el precio. Entonces, Claro. al hacer que llegue menos clientela, ¿cierto?, al local, pues lo que se hace es que el incentivo para incrementar los precios no sea tan alto. Pero bueno, hay destornilladores
de varios tamaños, ¿no? Está el de 25 puntos básicos, que ese es más chiquito, que es el movimiento habitual al que nos tiene acostumbrado el Banco de la República. Está el destornillador de 50 puntos básicos, que nos sorprendió el año pasado cuando el Banco de la República empezó a sacar ese destornillador. Y para enero esperaban el destornillador de 75 puntos básicos en incrementos de tasas de interés, pero la decisión final fue sacar el destornillador más grande, más largo. ¿Por qué el Banco de la República fue tan agresivo el viernes, que creo que los tomó por sorpresa a todos ustedes? Pues mire, Víctor, hay una frase entre el gremio de economistas que dice básicamente que en materia de inflación lo más importante de todo son las expectativas. Prácticamente toda la esencia del manejo de la política monetaria y de la inflación son las expectativas. Y cuando usted se va a ver qué están esperando los analistas económicos, qué están esperando los operadores del mercado financiero, pero también qué están haciendo las empresas, las personas que hacen presupuestos para el 2022, es que todos están con base razonablemente en lo que pasó en diciembre pasado, subiendo cada vez más ese número esperado de inflación, no solamente para el presente año, sino también para el futuro. Cuando ese tipo de comportamiento psicológico se vuelve generalizado, es ahí cuando realmente se vuelve un problema para el Banco de la República, porque esa expectativa de más adelante lo que hace es que la gente termine incrementando precios consecutivamente, y entonces en lugar de tener un fenómeno de alza de los precios coyuntural, se termina volviendo más permanente. Entonces el Banco de la República saca el destornillador más grande como una manera de decirle a toda la economía, a todas las personas que estamos en el país, que tiene un compromiso muy fuerte con hacer que la inflación, que hoy en día está incluso superando, o esperamos que supere el 6%, vuelva paulatinamente al 3%, y que para lograr eso, pues lo que va a hacer es que el costo del crédito se vaya incrementando, de manera que la gente diga, pues resulta que cuando vayamos a hacer planes para más adelante, pues la inflación seguramente sí va a irse reduciendo paulatinamente hacia lo que el banco quiere. Una última pregunta muy corta. Dicen todos los analistas que el Banco de la República en marzo y de ahí en adelante seguirá subiendo sus tasas de interés. Pensando en que yo voy a adquirir un crédito próximamente de vivienda, o voy a pasar la tarjeta de crédito en algo, o algo de libre inversión, lo que sea, ¿ya me dejó el bus? ¿Ya no voy a aprovechar este año buenas tasas de interés? Pues me gusta mucho, Víctor, que mencione ese punto, porque precisamente en su declaración del viernes pasado, tanto el gerente del Banco de la República como el ministro de Hacienda enfatizaron en una cosa, y es que a pesar de que hayamos tenido unos movimientos muy significativos de tasa en las 3 últimas reuniones del Banco de la República, cuando miramos el nivel de la tasa de referencia todavía sigue siendo un nivel relativamente bajo para los parámetros históricos. De modo que para una persona que esté pensando en tomar un crédito, cualquiera sea el motivo que sea, incluso con esos incrementos que usted mencionaba al principio de esta intervención, todavía, sigue siendo atractivo tomar esos créditos. Más adelante, como hemos mencionado, durante el 2022, seguramente si esta persona se espera y vuelve al banco unos meses más adelante, muy posiblemente va a ver que esos créditos se han encarecido, y por lo tanto pues tiene mucho más sentido tomar esa decisión hoy. Por eso dice el Banco de la República que la tasa de interés en 4%, la de referencia, sigue siendo expansionista. Doctor Espinosa, gracias, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Con mucho gusto, Víctor. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Entonces, para que usted lo tenga muy en cuenta, creen los expertos que seguirán subiendo las tasas de interés en Colombia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el reporte más reciente sobre recuperación del turismo. En segundos, todas las cifras. Continuamos en Signo Pesos. A Colombia le fue mejor que a muchos países vecinos en cuanto a la llegada de turistas extranjeros durante el año 2021. La presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle, nos cuenta todas las cifras. Veamos.
La llegada de extranjeros a Colombia tuvo una mejor reactivación que en Sudamérica en el 2021. A nivel global, de acuerdo con el barómetro de la Organización Mundial del Turismo, OMT, el año pasado se reportan 415 millones de llegadas de turistas internacionales, es decir, una reactivación del 28%. Respecto a Sudamérica, la reactivación llegó tan solo al 18%, mientras que, de acuerdo con los cálculos de ANATO, basados en cifras de Migración Colombia, la llegada de extranjeros a Colombia en el 2021 cerró con un 38%, lo que lo destaca entre la región y el mundo. Las medidas flexibles para el ingreso de visitantes al país, el diseño de portafolios innovadores por parte de las agencias de viajes han sido clave para atraer a más turistas para que nos elijan como su próximo destino. Desde los principales países emisores durante el 2021 se destacó República Dominicana con una reactivación del 91%, seguido de Estados Unidos con una reactivación del 73%, Paraguay con un 56%, Israel con un 51% y Panamá con el 46%. Los datos de la llegada de extranjeros a Colombia en diciembre del 2021 fueron positivos, ya que se alcanzó una reactivación del 70% al compararse con el mismo mes del 2019, siendo los países con mayor crecimiento respecto a ese año República Dominicana con un 68%, Estados Unidos con un 16% y Chile con un 6%. Llega la hora, como siempre, de saludar a Juan Fernández, que nos trae noticias del mundo empresarial. Juan, adelante, buenas noches. Su tema para hoy. Buenas noches, hoy le voy a hablar de empresarias mujeres, de emprendedoras y ese caso de Simplifica, la compañía que se dedica a proveer soluciones a través de una plataforma para contratar bajo los parámetros de ley empleadas domésticas, niñeras, conductores. Al final es un negocio fundado por una mujer para otras mujeres. Y lo que está pasando con ellos es interesante. Open Society, que es esta fundación financiada por el estadounidense millonario George Soros, está entregándole más de 7.000 millones de pesos para financiar su operación, además de otro monto entregado por la incubadora de empresas Inculab. Y eso tiene un sentido porque Open Society, a la que Soros ha asegurado unos 18.000 millones de dólares para que siga funcionando durante los próximos años, pues lo que ha hecho en América Latina, incluido Colombia, es incluir entre sus objetivos reformas a la política de drogas, reducción de la violencia y promoción de la participación de las mujeres en la política. Muy interesante, Juan, pero ¿cuál es esa historia de George Soros? Pues Soros nació en Hungría, hoy vive en Estados Unidos, es estadounidense, se fue en 1956 para ese país y lanzó un propio fondo de inversión bastante agresivo y sobre todo especulativo. Tiene la fama de ser el hombre que quebró, entre comillas, al Banco de Inglaterra después de lanzar un ataque contra la libra esterlina y ganar en un día 1.000 millones de dólares. Sus enemigos por décadas han sido los conservadores más radicales y van más allá al definirlo como conspirador. Después de entregar sus 18.000 millones de dólares, le quedan unos 8.000 millones de dólares y lo interesante es que es la primera vez que, como le contaba, entregan recursos a una compañía colombiana con ese modelo de Simplifica, de mejorar las condiciones del trabajo doméstico y formalizar un porcentaje alto de las empleadas domésticas, de las que ya pues la compañía ha podido formalizar unas 15.000, de esas el 80% nunca había cotizado, por ejemplo, en un fondo de pensiones. En Colombia, para tener cifras, hay unas 700.000 empleadas domésticas para Open Society. Ese interés por Simplifica pues tiene que ver con que ofrece a los trabajadores al final las condiciones de trabajo dignas que les corresponden. Y esta pues es la movida de hoy sobre el modelo de negocio de Simplifica, que ha llamado la atención de nuevos inversionistas, entre ellos Open Society. Juan, muchas gracias por su información empresarial. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted necesita conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3.942 pesos con 73 centavos. Cayó 39 pesos con 87 centavos el dólar. Brent, petróleo de referencia para Colombia, subió 1,31%. Se ubicó por encima de los $91 por barril por primera vez desde el año 2014. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.123.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,46%, acción más valorizada, Banco BBVA Colombia, con ganancia de 8,53%, y la acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, con un retroceso de 1,69%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista de los países miembros de la OCDE que terminaron el 2021 con mayores tasas de desempleo juvenil. En primer lugar, Grecia, 47,4%, casi la mitad de los jóvenes. Costa Rica, 41%. Italia, 32,3%. Turquía, 30,7%. Colombia, 29,2%. España, 29,1%. Y Suecia, 25,2%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.